Muy buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar con nuestra clase, cuarta clase del día de hoy. Les voy a grabar justamente esta cuarta clase porque tengo un compromiso familiar que no pude cambiar por cuestiones que ameritaban el compromiso realmente. Pero bueno, se las voy a cargar justamente para que a la hora designada a la clase, pues ustedes ya la tengan y puedan justamente aprovechar esa ahorita y ver la clase grabada. Igual cualquier duda, cualquier pregunta que surja, les pido de la manera más atenta, pues que me hagan sabedor justamente de cualquier duda que surja, ¿de acuerdo? La clase pasada nos quedamos justamente en las lesiones no resultantes por aquellos tratamientos médicos quirúrgicos. Y dijimos a grandes rasgos que es toda intervención médica que obviamente implica de manera inevitable causar ciertas lesiones al cuerpo humano. Lo dijimos, pusimos como ejemplo, ¿no? Una cirugía requiere obviamente realizar esas incisiones, realizar ese cortamiento de tejidos o incluso extirpar algún órgano, ¿no? Aunque esas acciones encuentran o encuadran materialmente en ocasionar una cortadura que va encaminada al concepto de lesión. Obviamente la ley generalmente no las considera como delitos. ¿Por qué? Porque la finalidad es proteger, su finalidad es restablecer la salud del paciente. Por lo tanto, pues el derecho penal reconoce circunstancias que justifican estas conductas. Durante la cirugía, obviamente, se van a producir daños inevitablemente, ¿no? Al cuerpo humano, incisiones, amputaciones necesarias, extracción de órganos, ¿no? Que ya están enfermos y demás. Por lo tanto, entonces, esas lesiones que van a surgir quirúrgicamente, podemos tenerlas como un concepto de alteraciones anatómicas y funcionales que van a ser producidas durante una intervención médica o quirúrgica que van a tener una finalidad. Su finalidad puede ser un diagnóstico, puede ser terapéutico, puede ser preventivos o puede ser incluso rehabilitadores. Mencionábamos como ejemplo, ¿no? Aquellas incisiones quirúrgicas, hablamos de una extracción de muela, de alguna amputación de algún órgano, alguna extremidad, alguna colocación de alguna prótesis, aquellas cesáreas, trasplantes de órganos y demás. Y nos quedamos justamente en el fundamento jurídico, ¿no? Que tienen justamente estas prácticas quirúrgicas. Y pues bueno, toda actuación médica se encuentra obviamente protegido por diversas disposiciones legales, como la ley en general, la ética profesional, la ciencia médica, las normas oficiales aplicables. El médico tiene la autorización legal, la autorización legal para intervenir sobre el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque esta intervención que va a realizar un médico especialista, un médico experto en la salud, es para un interés superior. ¿Cuál va a ser el interés superior que va a tener ese médico? Justamente la protección a la salud y la protección a la vida del ser humano. Por lo tanto, tiene esa autorización legal para intervenir en cualquier cuestión sobre el cuerpo humano
para proteger la salud y la vida, incluso la integridad del ser humano. Estas prácticas, obviamente, las vamos a clasificar. La primera, el primer requisito para que esta intervención quirúrgica, estas lesiones provocadas a través de esos procedimientos para preservar la salud, para preservar la vida, para preservar la dignidad del ser humano, lo debemos de hacer en primera con un consentimiento informado. ¿Qué quiere decir ese consentimiento informado? Y podría ser justamente uno de los elementos más importantes justamente sobre la práctica de estas actuaciones que tengan los médicos. Por lo tanto, el paciente debe de conocer plenamente su enfermedad, el tratamiento que se le va a dar, los riesgos que puede haber, los beneficios que va a tener y las complicaciones justamente que podría haber sobre la realización de ese procedimiento quirúrgico, de ese procedimiento a llevar. Pero así también el médico está obligado a darle alternativas terapéuticas, perdón. Obviamente, le debemos decir, ¿sabe qué? Tiene diabetes, tiene cáncer y demás. No puedo decir, ¿sabes qué? Tienes diabetes, pero te voy a dar un tratamiento para el cáncer y al final de cuentas te voy a operar para extraerte un órgano que a lo mejor está infestado de cáncer, pero yo te sigo diciendo que a lo mejor tienes diabetes, porque si te digo que es cáncer, a lo mejor ya no quieres recuperarte porque ya estás en la etapa terminal y demás, ¿no? Bueno, el médico está obligado justamente a proporcionarte esa información, decirte realmente cuál es tu enfermedad, los riesgos que hay, el tratamiento que necesitas, los beneficios que vas a tener, pero también las complicaciones que se podrían derivar del tratamiento a seguir, del medicamento a tomar y demás. Y las alternativas que tienes, obviamente alternativas terapéuticas. Si después de recibir esta información, el paciente podrá ahora sí libremente aceptar justamente ese procedimiento o rechazar. Si aún sabiendo los riesgos, las complicaciones y las alternativas terapéuticas que puede tomar y aún así lo acepta, bueno, está dentro justamente también del derecho que tiene el paciente de saber justamente qué medicamentos se le van a suministrar y qué otros no. Así también eh, existen excepciones obviamente a esta regla, ¿no? ¿Cuándo va a existir, ¿no? El hecho de decir, bueno, no va a ser necesario un consentimiento previamente sobre qué enfermedad, sobre los riesgos, beneficios, posibles complicaciones, pues cuando exista una emergencia médica, cuando el paciente está inconsciente, cuando tuvo un accidente y existe el riesgo inminente de muerte, no podemos localizar a los familiares, bueno, entonces el médico tendrá justamente que tomar una decisión y actuar para salvar la vida del paciente, aun sin la autorización, pero que sea necesaria, obviamente, esa intervención, que sea una emergencia médica como tal, y esté en riesgo inminente justamente la salud, la integridad del paciente propiamente. Em, la segunda sería justamente estas cuestiones a seguir, por ejemplo, este consentimiento informado, ya lo dijimos, para que sea lícito, pues obviamente debe de tener una intervención o una finalidad distinta.
que podría ser justificada el hecho de las alternativas. Yo te puedo decir, oh, sí, ya hay alternativas, ¿no? Que buscan justamente, o terapéuticas, que, pues vete a tu casa y tómate este té. Bueno, es una cuestión terapéutica, pero que no va de acuerdo justamente a las reglas de los médicos, ¿no? Si hay alternativas terapéuticas, pero no propiamente un tecito, sino que, bueno, te voy a operar de la rodilla, eh, te voy a poner una placa, pero a lo mejor si vas a 5 terapias, justamente podemos ver si logramos, ¿no? Salvar esa rodilla y ya no, operarla. Bueno, es una finalidad, la finalidad es distinta y podría estar justamente justificada con esta realización. Así también esta realización por personal capacitado, pues es el procedimiento debe realizarse obviamente por un médico, un especialista. Por ello vamos a exigir que tenga un título profesional, que tenga una cédula profesional, que tenga una especialidad necesaria justamente para el tratamiento a llevar y que obviamente esto esté apegado a las normas médicas. Obviamente, si una persona sin preparación realiza una intervención médica sin contar con un título, con una cédula profesional que lo faculte para esas cuestiones, pues puede incurrir obviamente en una responsabilidad penal que está tipificada justamente. Existe también una aplicación correcta de la técnica médica. El médico debe actuar conforme a la llamada lex artis médica. ¿De acuerdo? Y esta va a ser justamente su pregunta de participación. ¿Alguien sabe el significado de esta llamada lex artis médica? Y si no, pues bueno, es el conjunto, este va a ser el conjunto de reglas médicas, el conjunto de ciencias, reglas científicas, reglas técnicas que van a estar aceptadas en la comunidad médica. Lex artis médica es el conjunto justamente de reglas científicas, de reglas técnicas aceptadas por la comunidad médica. Esta es su pregunta justamente de participación de esta cuarta clase, ¿de acuerdo? ¿Qué implica justamente esta lex artis médica? Pues bueno, utilizar procedimientos adecuados, aplicar instrumentos apropiados, seguir protocolos establecidos, mantener estándares de calidad. Justamente, esto es lo que aplica la lex artis médica, justamente. El médico debe actuar conforme a esas reglas, conforme a esas cuestiones técnicas que están aceptadas por la comunidad como tal. Y conforme a los estándares médicos, obviamente, ¿no? Mm, ¿Existen complicaciones médicas? Sí, existen complicaciones médicas. Eh, no toda cuestión eh, tiene que ver, ¿no? No toda cuestión de una complicación médica tiene que ver, obviamente, con una negligencia. Existen riesgos, obviamente, inherentes a cualquier tratamiento, una hemorragia, una infección, reacciones alérgicas, una trombosis, ¿no? Cuando recién te operas, y te acuestan, te ponen incluso unas mallas de compresión en las piernas y te dicen no te pares ahorita. Bueno, si no hacen caso, te las quitan porque te aprietan mucho. El médico te dio una indicación, pero tú no te las pones, bueno, puede llegarse a formarse una trombosis, ¿no? Que es justamente que alguna venita tape, perdón, que un coágulo tape alguna venita y demás, pues bueno, puede ocasionarse justamente una trombosis. Entonces, no cualquier tratamiento
o una complicación médica deriva de una negligencia, sino que el paciente a lo mejor no atendió debidamente las indicaciones que le dio el médico y por lo tanto, pues eso llevó a tener una complicación médica. ¿Qué implica? Pues el médico actuó correctamente, ¿no? Estas complicaciones pueden presentarse después de la cirugía y que debemos entender las diferencias justamente entre una complicación médica y una mala práctica médica. La mala práctica médica va a ocurrir justamente cuando el médico o el profesional de la salud se aparta justamente de los estándares aceptados y causa un daño al paciente. Em, Cuando existe justamente una negligencia, es por una falta de cuidado propiamente. Es decir, el médico olvidó una gasa dentro del paciente en la cirugía. Hay impericia, hay imprudencia. ¿Por qué hay imprudencia? Consistió en actuar precipitadamente, ¿no? Ejemplo, realizó una operación sin estudios. Esto obviamente puede generar una responsabilidad civil, una responsabilidad administrativa y una responsabilidad penal, justamente. Toda cirugía amerita que si utilizamos 5 gasas, se deben de contar 5 gasas al finalizar de la cirugía. Pues bueno, el médico no sabía eso, utilizó 20 gasas y al final solamente sacaron 15 y quedaron 5 adentro. Bueno, entonces estamos hablando que si hay una mala práctica justamente respecto de esas cuestiones, ¿no? Hay negligencia, hay impericia, hay imprudencia, justamente. Son dos cuestiones. La mala práctica, justamente cuando el profesional de la salud se aparta de los estándares porque no lo sabe, y las complicaciones médicas que ya lo dijimos, que van justamente y que no derivan de la negligencia, sino que son los riesgos inherentes a cualquier tratamiento, ¿no? Esas cuestiones que ya vimos, ¿no? Las complicaciones que se podrían dar. También te voy a explicar los beneficios, pero también las complicaciones que se puedan dar derivado de esta mal seguimiento a lo mejor que se le pueda dar a alguna cuestión, ¿de acuerdo? Vamos entonces a hablar ahora sí respecto de la penalidad de las lesiones en general. La penalidad de esas lesiones en general, recordemos que lo dijimos anteriormente, que esas lesiones en general tienen una finalidad. Esta finalidad es proteger un bien jurídico. El bien jurídico debe de estar protegido. Y por lo tanto, ese bien jurídico tutelado va a ser la integración corporal, va a ser la salud de las personas, entendida obviamente como un estado de bienestar físico funcional. Y que la protección penal que se le va a dar justamente a ese bien protegido va a buscar proteger la dignidad, la integridad física como un derecho humano. Y que ese derecho humano está protegido, ya lo dijimos anteriormente, en el artículo 1 constitucional, pero también está protegido por diversos instrumentos internacionales de los derechos humanos. Es decir, está protegido bajo las leyes, pero también doctrinalmente. Incluso em, Francisco Muñoz, Francisco Muñoz nos decía, ¿no? Que el delito de lesiones protege la integridad corporal en un sentido amplio y que va a comprender toda alteración anatómica, toda alteración funcional que va a afectar el normal desarrollo que tiene una persona.
todo desarrollo normal que pueda tener una persona y que esa lesión justamente va a provocar esas alteraciones, justamente. La penalidad de estas lesiones en general está establecida de los artículos 125 al 129 del Código Penal del Estado de Colima, que justamente habla de las sanciones por las lesiones derivado del tiempo de sanación y las secuelas. Y aquí tiene que ver cuando nosotros anteriormente hablamos de las lesiones graves, no graves, y demás. ¿De acuerdo? El artículo justamente 126 nos dice, ¿no? Que el que causa una lesión a otro se le impondrá como fracción número 1 de 30 a 90 días de 30 a 90 días de trabajo en favor de la comunidad si las lesiones estarán en sanar 15 días. Es decir, solamente se va a establecer una cuestión, o aparte, no pagar las cuestiones a la parte de curaciones y demás, pero solamente van a realizarse trabajos a la comunidad por esas lesiones que no ameriten privación privativa de la vida y demás, ¿no? En la fracción número 2 nos están hablando de 6 meses a 2 años de prisión y una multa por el equivalente, por el importe equivalente a de 1 hasta 20 unidades de medida de actualización si tardan en sanar más de 15 días. Ahora bien, si tardan en sanar de 2 a 6 años, se les va a dar de prisión justamente más el equivalente de 20 unidades hasta 80 unidades de medida de actualización cuando se deje una cicatriz permanente y notable en la cara o en alguna deformidad permanente en cualquier parte del cuerpo. Así también se les va a dar de 2 años a 4 meses a 7 años, de 2 años, 4 meses a 7 años de prisión, más la multa equivalente a 50 hasta 90 unidades de medida de actualización, cuando resulte la perturbación permanente en alguna función del cuerpo humano. Alguna función de un órgano, ¿no? La función o de algún órgano justamente como tal. De 2 a 4 meses y 7 años de prisión, no, perdón, de 2 años, 8 meses a 8 años de prisión y una multa por el equivalente justamente de 80 hasta 100 unidades de medidas y actualización si se pone en riesgo o en peligro la vida. De 3 a 9 años de prisión y multa por el equivalente justamente de 90 hasta 200 unidades de medida de actualización si producen la pérdida de cualquier función u órgano y causan alguna enfermedad cierta o probablemente incurable. Y de 3 a 4 años meses, de 3 a 4 meses a 10 años de prisión y multa por el importe equivalente hasta de 200 unidades de medida de actualización si causan incapacidad total permanente para trabajar. Y les hago una lista, ¿no? Para tener una mayor claridad, los tipos de lesiones y la penalidad aproximada. Tipo de lesión, les puse lesión que tarda menos de 15 días en sanar, prisión de 3 a 6 meses, multa de 10 a 30 unidades de medida. Tipo de lesión, tarda más de 15 días, pero menos de 60 días. Bueno, te voy a dar 6 meses a 2 años y una multa de 20 a 60 unidades. Lesiones que tardan más de 60 días en sanar, prisión de 2 a 5 años, más una multa de 30 a 100 unidades. Lesiones que dejan cicatrices permanentes notables en la cara, de 2 a 5 años.
lesiones que disminuyen una función orgánica y causan enfermedades incurables de 3 a 8 años, lesiones que causan pérdida de órganos, miembros o incapacidad permanente de 5 a 12 años, y los que ponen en peligro la vida pues se consideran calificadas, y la penalidad obviamente va a aumentar conforme a estas cuestiones, ¿no? Em, Así también debemos de recordar que estas penas no son fijas, estas penas pueden aumentar. ¿Cuándo van a aumentar? Por ejemplo, cuando se cometen estas lesiones con alguna ventaja, cuando se comete con premeditación, con alevosía, con traición, con algún arma, cuando se realizaron contra mujeres por razones de género, contra menores de edad, contra personas adultas mayores, contra servicios públicos en ejercicio de sus funciones. Es decir, que estas penalidades pueden aumentar justamente dependiendo las circunstancias en las que se está dirigiendo esa lesión, ¿no? Aquí debemos de tener claro que la política criminal que adopta justamente el legislador colimense, al ser justamente el Código Penal del Estado de Colima, evidencia que la sanción del delito de lesiones va a responder justamente a criterios de lesividad, de proporcionalidad, de culpabilidad. Es decir, que no toda la lesión que se cause que se cause, perdón, va a merecer la misma pena, sino que obviamente el sistema va a distinguir propiamente entre daños leves, graves, gravísimos, y atendiendo obviamente a las circunstancias producidas por la víctima. A lo mejor estamos hablando que ocasionaron daños leves, pero justamente fue respecto de un menor de edad, o fue respecto a una persona adulta mayor. Bueno, entonces el daño puede ser leve, puede ameritar una prisión preventiva menor, pero atendiendo a las circunstancias especiales, pues se les puede dar justamente algo extra atendiendo a todas esas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, pues es importante que la individualización judicial, que la pena, se le va a imponer la pena, va a exigir obviamente una valoración de no solamente del resultado material del hecho, sino que también merece que se valore toda circunstancia de ejecución, la relación que hay, ¿no?, entre la víctima y el agresor, el medio empleado, el grado de afectación ocasionado, las consecuencias permanentes derivadas de la conducta que realizó justamente, y que esto sea obviamente garantizando así una pena acorde con la gravedad del ilícito, ¿no? Coaccionado. Y obviamente bajo los principios constitucionales que rigen el derecho penal mexicano de un debido proceso, seguridad, legalidad y certeza jurídica, atendiendo a una tutela judicial efectiva también. ¿De acuerdo? Existen diferentes sistemas de penalidad, sí. Existen diferentes sistemas de penalidad. Em, Son justamente los modelos, ¿no?, que utiliza el legislador para establecer, para guardar todas aquellas sanciones que van a ser aplicables a un delito en particular. Y la finalidad de esto es, pues, permitir que la pena sea proporcional a la gravedad del hecho, pero también que atienda a esa culpabilidad de los responsables, ¿no? Vamos a desarrollar sistemas, principales sistemas que nos van a dar pauta justamente para establecer estas penas. Por ejemplo, aquí les pongo el primero, ¿no?, que es el sistema de pena fija o determinada,
es un sistema que la ley justamente reconoce como única pena e invariable justamente para quienes cometan un delito en específico. Por lo tanto, el juzgador, el juez, carece de un margen para modificar esa pena, porque justamente debe imponer exactamente la sanción prevista en el Código Penal. No le da margen justamente. ¿Cuáles van a ser las características de este sistema de pena fija o determinada? Pues que sea única pena, ¿no? La pena es única, que no existe la facultad judicial para individualizarla. ¿Se va a privilegiar la certeza jurídica? Sí, porque si dice 5 años, pues te tengo que dar 5 años. Pero va a limitar justamente la valoración de esas circunstancias particulares del caso. Lo que dijimos, ¿qué tal que si esa acción que yo realicé merece 5 años de prisión, pero resulta que lo hice a una persona de edad avanzada, una persona que tiene 98 años? Bueno, entonces no voy a valorar esas circunstancias particulares del caso, sino que voy a proteger nada más tener una certeza jurídica de 5 años de prisión, nada más. ¿Hay ventajas? Pues sí, podría darse como ventajas garantizar una uniformidad, ¿no? En la aplicación de la ley. Si son 5 años, a lo mejor son 5 años para ese delito y no más. Evitar resoluciones judiciales diferentes, ¿no? Pero yo creo que hay más desventajas al respecto. ¿Por qué? Porque estas desventajas pueden generar sanciones desproporcionadas. No va a ser lo mismo a alguien que le causó una lesión a un señor de 98 años que no podía defenderse, que estaba en cama, a alguien de 25 años que estaba dentro del parámetro para defenderse. O no es lo mismo alguien que llegó y con un arma de fuego y alguien no tenía ningún arma para defenderse. Bueno, entonces no se puede generar esas sanciones tan desproporcionadas, ¿no? No se, no se consideran justamente esas circunstancias atenuantes o agravantes del hecho, ni las condiciones personales del responsable. Actualmente este sistema ha desaparecido de la legislación penal mexicana, derivado obviamente de la constitucionalidad de individualizar la pena a cada caso en concreto. Y derivado de que estas cuestiones han desaparecido, pues bueno, viene o entra, ¿no? El sistema de pena relativamente determinada, ahora ya no indeterminada. Eh, y esta se va a establecer, pues, el sistema, ¿no? Que predomina actualmente en México y que adopta justamente el Código Penal para el Estado de Colima y establece un mínimo y establece un máximo de la pena. Y dentro del cual ese máximo y ese mínimo, el juez puede o tiene un margen que individualiza el sistema, ¿no? Conforme a las circunstancias de cada caso. Te puedo decir a lo mejor que son 2 años, pero la máxima van a ser 5. Entonces, dentro de esos 2 a 5 años, tú vas a examinar esas circunstancias de tiempo, modo, lugar, los agravantes, circunstancias y demás que pueda darse para saber cuál es la pena que le vas a dar. Yo no te estoy diciendo 3 nada más, te estoy dando un límite y tú atendiendo a la gravedad del asunto es que podrás imponer esa pena como tal. ¿Cuáles son las características de este sistema penal relativamente determinada, tanto el mínimo como el máximo? Pues que existe un rango de prisión, un rango de multa, que el juez determina una pena concreta, atendiendo obviamente a la gravedad del hecho, atendiendo al daño causado, al grado de culpabilidad,
a los motivos del delito, los antecedentes del responsable, ¿no? A lo mejor ya es su cuarto, quinto o más delitos que ha cometido sobre lo mismo, ¿no? Las circunstancias, lo que dijimos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Estas son las características. Pero obviamente también hay ventajas referente a eso. Obviamente permite imponer penas proporcionales, facilita la individualización judicial, respeta los principios de justicia y de equidad. Por ejemplo, si, si la ley señala respecto de un delito, ¿no? Prisión de 2 a 6 años, el juez puede imponer 3, 5 o cualquiera. Puedes coger incluso cualquier otra pena dentro de ese límite que le está dando, siempre que justifique su decisión. Acuérdense que toda actuación dictaminada por un órgano jurisdiccional debe de estar debidamente fundada y motivada acorde a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Por lo tanto, nuestro sistema actual también responde al principio de proporcionalidad que está previsto en el artículo 14, 16 y 22 de la Constitución Federal. Es proporcional la pena que se le está imponiendo justamente por el delito establecido atendiendo a esas cuestiones de tiempo, modo y lugar, acorde a las circunstancias, antecedentes, motivos del delito, el grado de culpabilidad, el daño causado y demás. Así también existe otro sistema, que es el sistema de pena absolutamente indeterminada. En este sistema, en este modelo de ley, únicamente va a establecer que determinada conducta va a ser sancionada, pero no fija unos límites concretos de la pena. Y que obviamente deja toda la decisión, toda esa carga al juzgador o a la autoridad encargada de que va a ejecutar, ¿no? la sentencia dictaminada. ¿Cuáles son sus características? No existe un límite de legales claros, no existe un tiempo determinado en específico. La pena va a tomarse en base a los criterios posteriores que se den. ¿Existen desventajas? Sí, genera inseguridad jurídica, puede vulnerar el principio de legalidad, eh, puede otorgarse una pena excesiva, discrecionalidad de la autoridad, pero pues puede ser no excesiva. Y creo que por eso este sistema no es compatible con el derecho penal mexicano moderno que se lleva, ¿no? Que ya lo dijimos que es el anterior. Así también tenemos un sistema mixto. Este sistema mixto, pues prácticamente nos permite la congregación o combinar todos los elementos que hay de los otros sistemas, generando obviamente que la ley establezca una pena mínima y una pena máxima. Permite aumentarlo, disminuirla conforme a las agravantes, atenuantes, o reglas no especiales de individualización. Y este sistema lo podemos ver en diversos ordenamientos, pero más contemporáneos realmente, más contemporáneos al que tenemos, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el sistema adoptado por el Código Penal del Estado de Colima? Ya lo dijimos, utiliza predominantemente el sistema de pena relativa determinada. Para la mayoría de los delitos que están establecidos en el Código Penal, incluido el de lesiones, establece rangos mínimos, establece rangos máximos de prisión
de multas o incluso de ambas, ¿no? Por ejemplo, en el delito de lesiones, las sanciones van a variar. Justamente dijimos, ¿no? Según el tiempo que tardan en sanar, si ponen en peligro la vida, si dejan cicatrices permanentes, si producen pérdida de algún órgano o la pérdida de la función de algún órgano, si ocasionan incapacidad permanente, ¿no? Y obviamente dentro de ese rango legal, el juez debe individualizar la pena en base a las reglas que ya están previstas justamente en el Código Penal y que más que nada busca proteger, respetar los principios de legalidad, los principios de culpabilidad, de proporcionalidad y de una individualización de la sanción propiamente. ¿Existe un fundamento constitucional para esto? Claro, la adopción del sistema de pena relativamente determinada, pues obviamente tiene principios constitucionales como el principio de legalidad de la pena, está establecido en el artículo 14 constitucional y que exige, ¿no?, que las penas estén previamente establecidas por la ley. El principio de proporcionalidad es el artículo 22 constitucional, que es la sanción debe guardar relación con la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del responsable. El principio de individualización de la pena, obviamente este también está desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga justamente al juzgador a motivar la sanción concreta tomando en cuenta las circunstancias objetivas y subjetivas del caso. Por lo tanto, el sistema de penabilidad relativamente determinada constituye el modelo que mejor armoniza una seguridad jurídica con las necesidades justamente no de impartir justicia material al permitir, creo yo, que la pena se adopte a todas esas particularidades de cada caso y que estas circunstancias eh, particulares va a permitir que esos límites no se aparten justamente, que esas particulares de cada caso no se aparte de los límites que previamente se estableció el juzgador. No te están dando un número en específico. Tú podrás imponer tantos años, de 2 a 5 años, pero tu juzgador considera las circunstancias de tiempo, modo, lugar y todas las otras cuestiones que ya vimos para establecer justamente la pena eh, eh, que pueda ocasionarse con esa agravante, ¿no? Ahora bien, ¿existen críticas? Por supuesto. Una de las críticas al sistema objetivo causístico de la legislación mexicana justamente ha surgido, ¿no? O ha sido tradicionalmente identificado como el sistema objetivo y causístico. Y en este legislador va a describir de manera detallada las diversas hipótesis delictivas y va a fijar justamente una penalidad principalmente con base al resultado material producido. Es decir, más que en otros elementos relacionados con la conducta y la culpabilidad del autor. Este modelo responde justamente a un principio de legalidad que busca tener una certeza jurídica mediante la descripción precisa de las conductas prohibidas. Pero también debemos de tener en cuenta que existe justamente doctrina penal contemporánea
que formula diversas críticas considerando justamente que ese sistema penal, ese sistema presenta limitaciones y que por lo tanto, al darse justamente limitaciones, no logra una verdadera individualización de la pena. Otra de las críticas que se ha establecido a través de este modelo es la excesiva importancia del resultado, ¿no? Es justamente una de las principales, por no decir la primera crítica, ¿no? Que consiste en conceder un peso predominante al resultado del delito, justamente. En muchos delitos, en muchos tipos penales, la gravedad de la sanción depende casi exclusivamente de las consecuencias materiales de la conducta y que va a dejar en un segundo plano aspectos igualmente relevantes. ¿Cuáles serían estos aspectos relevantes? La intensidad del dolo, el grado de culpabilidad, la peligrosidad de la acción, la forma de ejecución, las circunstancias personales del autor, ¿no? Por ejemplo, en el delito de lesiones, la pena suele graduarse em, conforme al tiempo que tarda la víctima en sanar y obviamente las secuelas ocasionadas también, ¿no? Aun cuando dos conductas hayan sido ejecutadas con un nivel similar de violencia o reprochabilidad, pero van a ser diferentes en cuanto a tiempo de sanado como tal. Ahora bien, el causismo, el casuismo legislativo nos da una crítica consistente en que el legislador pretende prever de manera específica la mayor cantidad posible de supuestos particulares. Justamente. Es decir, proliferan fracciones o hipótesis especiales, aumenta la complejidad de los tipos penales, dificulta la interpretación sistemática, aparecen vicios cuando surge una situación no prevista expresamente y demás. Esta técnica legislativa puede provocar en su momento que el Código Penal se vuelva como muy extensivo, muy alargado, difícil de aplicar, derivado de tantas cuestiones no de aplicabilidad que puedan surgir. Por eso es ese margen que se le da, ¿no? Así también otra de las críticas es la rigidez del sistema, ¿no? Limita esa flexibilidad del juzgador para adoptar la respuesta penal a las circunstancias particulares de cada caso en particular. ¿Actualmente existen reglas de individualización de la pena? Sí. La propia estructura del tipo penal condiciona muchas veces, ¿no? La decisión judicial al resultado objetivo producido y que ello puede generar respuestas penales poco equitativas cuando existan a lo mejor dos casos que presentan diferencias relevantes en la culpabilidad, pero producen consecuencias materialmente similares. Así también otra de las cuestiones es la falta de atención que se tiene al principio de culpabilidad. Mm, Hay autores como Klaus, como Hershkers, que nos dicen, ¿no? Que el derecho contemporáneo o la pena contemporánea
va a valorarse íntegramente en la voluntad del autor, en la intensidad del dolo, en la previsibilidad del resultado, en la exigibilidad de la conducta, las circunstancias de hecho que pueda haber. Otro de los riesgos es una desigualdad, justamente. Es decir, dos personas pueden producir exactamente el mismo resultado lesivo, pero haber actuado bajo circunstancias completamente distintas. Ejemplo, una conducta impulsiva, una conducta cuidadosamente planeada, una conducta realizada bajo una emoción violenta. Si el sistema únicamente atiende al resultado, pues puede terminar imponiendo sanciones justamente semejantes a comportamientos con muy diferente gravedad subjetiva que se tenga, ¿no? Ahora bien, si nos vamos a, a una tendencia moderna, pues la política criminal obviamente propone que abandonemos esas cuestiones estrictamente objetivos para adoptar una individualización judicial, ¿no? De la pena, donde el juez valore en su conjunto la gravedad del hecho, el grado de culpabilidad, la personalidad responsable, ¿no? Las circunstancias de ejecución, los fines constitucionales de la pena y demás. ¿Qué busca este modelo? Pues obviamente busca materializar los principios de proporcionalidad, de igualdad, de culpabilidad, que están obviamente previstos, ¿no? En la Constitución y en diferentes instrumentos de derechos humanos como tal. Creo que la principal crítica al sistema objetivo casuístico de la legislación radica que si bien ofrece una seguridad jurídica mediante la descripción no detallada de los delitos y las consecuencias que puede resultar a lo mejor excesivas o rígido, ¿no? Para el privilegio de algún resultado material sobre la culpabilidad del autor, creo que la evolución del derecho penal, la jurisprudencia, la doctrina, ha impulsado a tener una mayor interpretación que permite una mayor individualización de la pena. Y esto nos lleva a que estas sanciones no dependan únicamente del daño producido, sino también del grado de reprochabilidad de la conducta como tal, de las circunstancias de cada caso en concreto, lo vuelvo a reiterar. Y de esta manera podemos armonizar los principios de legalidad, los principios de proporcionalidad, de culpabilidad, de igualdad, que nos llevan a fortalecer el sistema penal más justo y respetar, creo que todos los derechos fundamentales de estas cuestiones que existen como tal. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar la clase el día de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta que surja justamente de esta clase o de las anteriores, no duden en escribirme. Atenderé muy puntualmente todas las cuestiones o todas las dudas que puedan surgirles. Así también les voy a cargar en la plataforma la actividad a desarrollar esta semana y también justamente la pregunta que ya se las hice en la clase y espero tenerla contestada para que puedan tener su participación. ¿De acuerdo? Chicos, me despido. Espero tengan muy bonito inicio de semana. Nos estamos viendo. Cuídense mucho y nos vemos el siguiente lunes si Dios quiere. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a subir la clase, les voy a subir la tarea y demás para que ya puedan tenerla y puedan revisarla a lo mejor en esta hora que nos tocaría la clase, ¿vale? Nos estamos viendo, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos.